Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emérico Fabián González Martínez y hoy le voy a presentar lo que es el PIA de Introducción a la Programación y en base a 5 scripts creados por mí. Y podemos empezar con lo que es la línea uno, que es el import os, que sirve para acceder a funcionalidades dependientes del sistema operativo, que son aquellas que nos refieren a información sobre el entorno del mismo. En teoría nos permite manipular la estructura de directorios para leer y escribir archivos. También tenemos que lo del from OpenPixel y el import workbook. También from OpenPixel y import load workbook. Esto se refiere a para crear la carpeta del Excel, que más adelante también esto nos indica para guardar toda la información que viene del script. Y bueno, aquí tenemos otro import que es el search. Este sirve para comunicar al servidor o los servidores de Google y para buscar la noticia o los links. Y de tal forma igual esto también sirve igual. El Google Search, Import Search. Actualmente hay diferentes, pero estos son los más nuevos y los más funcionales. Bueno, y si continuamos, tenemos esto que es la variable query, que es para introducir al deportista. Por ejemplo, en este caso es LeBron James, que es un basquetbolista. Después tenemos la impresión de buscando resultados en la web. Eh, También creamos otra variable vacía. Después hacemos el ciclo for, que en este caso sirve para hacer, por ejemplo, buscar ciertos links, que en este caso nos piden 4 y va a empezar en 4, se detiene en 4 y va a esperar 4 segundos para pedirle esos datos al servidor. Y bueno, tenemos también el append, que es un método que nos permite agregar nuevos elementos a la lista y de tal forma agregamos un espacio con el print y imprimiendo la lista. De igual manera otro ciclo for, y este sería el tipo de menú que nos piden ahí en la tarea. Pero para esto que se entienda un poco mejor, le damos aquí en correr. Muy bien, ahora que está aquí para que se corra, está buscando resultados en la web y y como lo podemos notar, aquí aparece todo lo listas del menú. Y aquí agregué, por ejemplo, en mostrar que tienes que presionar uno, agregar tienes que presionar 2 y eliminar al 3. De igual manera, para salir es al cero. También se me olvidó mencionar que lo de el ciclo while es para que se repita una y otra vez cada vez que queramos el menú para la tecla a presionar. Y como esto es un ciclo repetitivo, entonces tenemos que siempre va a ser acorde a estas funciones. Por ejemplo, a esto que tenemos que ingresar el número de la URL que deseas eliminar. Por ejemplo, aquí es la opción 3 y así sucesivamente con las demás. Esto es para que siga continuando el ciclo. Y por último tenemos en el script para los links, tenemos el foo open, que sirve para abrir los directorios, o más bien, por ejemplo, en este caso que es la URL lebron, el punto text, que es el archivo texto. Y en igual caso hacemos que escriba el elemento en la variable elemento. Pongo un espacio para que no se crean tantos amontonamientos y por último se cierra. Y ahora continuamos con lo que es los archivos para el Excel, que en este caso tocó hacerlo de esta forma. Tocó hacerlo de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos que
libro es igual a workbook, que lo tenemos arriba en el import, y active, que es para activar el Excel dentro de la carpeta asignada. Y aquí, si podemos ver, tenemos como, por ejemplo, en cada hoja de Excel se va a ir guardando cada dato de los links. Aquí, por ejemplo, va a ir la búsqueda de web, en la hoja 1 a 2 el resultado 1, y así sucesivamente. Y por último, en este script ahora toca que imprime esto, que es la información que se ha guardado en el Excel, y ya ahora guarda en ese mismo Excel, guarda toda la información dentro de este archivo que se va a llamar Excel vía introducción a la programación. De igual manera se cierra todo el ciclo con esto, que es la búsqueda que se abrió al principio. Y ahora, continuando con el segundo script, que nos dice que tenemos que tener información de las noticias y al menos 3 patrones de expresiones regulares para la búsqueda de información. Y por lo mismo también dice que aplicando web scraping para con los módulos de request en Beautiful Soup, para encontrar al menos 3 titulares de noticias relacionados con el atleta o el equipo, que en este caso el LeBron James y los Lakers. Como anteriormente vimos, el módulo BS4 o Beautiful Soup sirve para extraer contenido de los ficheros, por ejemplo, de HTML y en este caso XML. Es un poco raro, pero no es muy común. Esto sirve para manejar mucho mejor las páginas de internet. De igual forma, el url.request es para obtener información de los servidores, o más bien acceder y utilizar a los URLs identificados. Y ahora, si usamos esto que aquí viene marcado, que esto es para guardar toda la información de nuevamente en el Excel, creamos la variable noticias y imprimimos, por ejemplo, noticia 1. Y ahora, con la variable source, que es para buscar en Google o a un URL, ahora tenemos que con el URL request hacemos que esto funcione y que lo busque realmente. Y ya en este caso, por ejemplo, ponemos aquí en la variable, que es esta la primera, ponemos el link que queremos buscar. Por ejemplo, este es de una página de noticias, y al último ponemos un read, que es para leer. Y ahora, si ponemos bs beautiful soup, esto nos crea una interfaz para el mismo Python y que todo este código realmente funcione. Después vendrían los print, que es para el título, y aquí, por ejemplo, ya especifica con el subtitle, y, y también de igual forma viene más print con el nombre, el título, el párrafo, un espacio, y después así sería con la noticia 2, básicamente igual que en las demás. Esto se haría 3 veces, y ahora lo que pasa es que poniendo todas estas, ahora ponemos que la página tiene que abrirse con ese URL. Después, como ahora el HTML lee la página, la decodifica, y ahora junta los títulos que parecen iguales, entonces encuentra los resultados que son algo parecidos o los mejores, o en instancia también son los primeros más que nada, y ya por tanto busca toda la página, busca la información y imprime el titular o el título que conlleva esa página. De igual forma que en el script pasado, ahora se hace lo mismo con las hojas de Excel, que básicamente es para guardar toda la información que se ha generado. Por ejemplo, aquí con la variable URL y URL2, por ejemplo, y así sucesivamente hasta que se guarde todo, el titular y así.
Y por último también igual se cierra la variable de noticias y ahora vemos por ejemplo su funcionamiento. Que en este caso el código hizo su trabajo. Por ejemplo, aquí nos dice toda la información de la página. Por ejemplo, aquí dice la información que ha pasado, como podemos ver. En la noticia 2 igualmente el título, la información del párrafo y así. También la noticia 3. Y ahora nos genera un error porque en el script pasado no corrimos el primer programa para que generara el Excel, pero eso es a causa de que al final vamos a juntar todos los scripts para que solo funcione en uno. Básicamente que en un solo script funcione todo y lo corra así de manera seguida. Pero esto es totalmente funcional, ya verán. Y ahora continuando, que probablemente sea la parte más difícil de este PIA, que es generar imágenes a través de los links, o más bien del URL seleccionado. Y como podemos ver que tenemos el From PS4 con el Beautiful Soup, que es para importar contenidos de ficheros de HTML y así. También tenemos el import request, que era para que todas las funciones de esto de arriba se haga realidad, y guardé también en la librería. Y ahora tenemos el import os.pat, el módulo os.pat que decíamos, nos permite gestionar diferentes opciones al sistema de ficheros, como pueden ser ficheros de directorios y también otros. Luego tenemos que este print es para que tampoco se vea tan feo todo el script, y a la hora de juntar todos no se vea mal, o se entienda un poco mejor. Y básicamente la funcionalidad de este script de descargar imágenes es con un ciclo for, que el ciclo for va a ir rebuscando y rebuscando las imágenes puestas en el URL que hayamos puesto, y por ejemplo va a ir guardando, por ejemplo en una carpeta que aquí lo especifica, que es la ruta, va a ir guardando todas las fotos. En casos normales casi siempre son arriba de 200 fotos o más, así que hay que considerar qué página se pone o así. Por ejemplo, si le damos aquí a correr, si le damos a correr, por ejemplo, aquí va a decir descargar las imágenes, y ahora escribir el URL. En este caso pondré este link que tenemos aquí, eh, copiamos. Este es de cualquier página, literalmente se puede hacer de otra o de la que sea, pero como encontré esta y son varias imágenes, entonces ponemos aquí, pegamos y esperamos. Entonces ahora va a decir que escribamos donde la ruta quiera guardarse. En este caso, si ponemos, por ejemplo, la ruta que lo puse de ejemplo aquí, por ejemplo, descargas, imágenes. Este último es el directorio donde se quiere que se guarde. En este caso, así se va a llamar la carpeta. También le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, a imágenes de Lakers, por ejemplo. Y eso lo damos enter. Damos enter y como está generando todo el código,
se está ejecutando lo que es para guardar todas las fotos. A veces puede ser un poco tardado, a veces no, depende de cómo estén los servidores. Y también puede que a veces aparezca un diálogo en esta parte que seleccionamos y sale básicamente todos los links que hay. Y como en esta página no son tantas imágenes como normalmente son en otras, eh, ahora vamos a lo que es a la carpeta en donde está todo el pie de los demás scripts. Como vemos aquí, se guardó exactamente como yo quería y este es el directorio. Y ahora si abrimos esta carpeta tenemos estas imágenes. Y pues ahora, como vemos, viene la parte difícil de este script, que en sí está un poco complicado rebuscar todo lo que son las variables y así. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el request que servía para guardar variables en HTML y esto nos lleva al URL seleccionado. Como vimos aquí, lo seleccionamos y básicamente se saltaba al siguiente, pero donde decía print, que es esto, URL input, aquí se gestiona todo esto. Que y ahora, por ejemplo, tenemos el HTML parser que gestiona todos los datos sintéticos dentro de la máquina de Python y hace que funcione esto como anteriormente lo vimos en el script. Y por ejemplo, lo que son los links de las variables se guardan en la lista. Por ejemplo, si la imagen se va a guardar en esta variable que es la SOAP, se guarda aquí. O bueno, no literalmente no la guarda, sino que la busca y la guarda en la carpeta seleccionada, porque si, si tenemos un navegador poco potente o así, no lo va a leer. Por más que nada el tipo de nombre que tienen, que es demasiado largo. Y como vimos anteriormente en el append para guardar variables, tenemos el ciclo for, que es donde se va a guardar la ruta o se escribe la ruta para las fotografías. De igual manera se imprime los links generados para crear una idea de cuántas fotos serían. Y como expliqué anteriormente, aparece a veces un diálogo para ver cuántas son en caso de que sean más de 200 fotografías así. También tenemos la iteración, que es igual a 1, para que la imagen se guarde muy bien. Y ahora, esto sirve, el for in es para almacenar los nombres de las imágenes. Como a veces son muy largos, entonces ponemos este link, que por ejemplo la imagen data eh, la guardamos en request.head para que vaya hacia ello y guarde los contenidos tipo por cómo van seleccionados en la misma página, o sea, por orden. Y, y así mismo escribe el programa lo que son las imágenes dentro de la ruta. Y como vemos aquí, por ejemplo, dice ruta más index.jpg y la web. Que sí, básicamente es para guardar todas las fotos en orden y que tampoco me coma una ni otra, o sea, que salgan bien. Al último cerramos esto con el close y el break. También esto es para pura estética. Creo que ya lo había mencionado antes, pero sí es para que no se vea tan feo todo el código. Y bueno, como ya tenemos estos tres scripts listos, por último vendría especificando aquí lo que viene siendo lo del clima.
que básicamente es para predecir las tormentas o el día soleados que va a haber así dentro de los 3 días o 3 fechas próximas. Eh, También esto se hace con la API de OpenWeather y también muestra temperaturas y de igual forma que en todos los scripts guarda información en el Excel. Y ya, bueno, como dijimos por último, entonces tendremos que en ese script hacer un request, un import de request con un JSON o un JSON que se considera como un método más simple de crear y almacenar estructuras de los datos puestos. Eh, También tenemos el from y el import para lo que es el Excel. Y ahora tenemos la variable que es tiempo pronóstico, que sí la puse. Y, y también me olvidaba de que es el from del datetime. Y también el import que da fechas, bueno, representa fechas y así accede a distintos componentes de una fecha, como por ejemplo el año, el mes, el día, horas y minutos, y así hasta lo que se puede imaginar. Eh, y esto lo guarda dentro de Python. Este script es un poco sencillo si ya lo tienes hecho con tu API, que por ejemplo esta es mi API, y aquí en este caso pongo aquí print script 4, que es el último. Esto significa la latitud, que son 34.000 y algo del estadio de los Lakers, y acá la longitud. Básicamente esta es la geolocalización del estadio. Esto se obtiene a través de Google Maps, arriba de el buscador. Se obtiene estos tipos de datos ya ingresando, por ejemplo, el estadio o una casa, un departamento. Así es como se obtiene. Después, para automatizar esto, se pone el API, que este es el mío, pero también solo deja hasta creo que 50 intentos, algo así, de buscar las coordenadas de los climas y así. Y ahora tenemos la variable page con el request.get, que en este caso es la página, que es esta Open Weather Map. Y como vemos, latitud, longitud, esos son los datos. Y más mi API. Esto lo que hace es combinar todas las variables para que funcione. Bueno, y ahora con un ciclo if ponemos si el estatus de la página nos arroja que es correcto, que significa estos 200, este va a poner página no encontrada. Y si pone, perdón, aquí era si la página, el estado de la página del código que es igual a 200, o sea, por ejemplo, aquí tenemos esto, que significa el 200 es ok, va a decir que la página no se encuentra, pero porque esto está mal, porque aquí no, o sea, junta esta línea junta todo lo de la latitud y longitud, pero si esto no se encuentra aquí, cuando lo encuentra dentro del API, esto va a ir como página no encontrada y es fin del script. Pero en cambio, si lo encuentra y las coordenadas son correctas, lo que viene siendo el water data, o sea, la información del clima, va a ir a la variable Johnson, que es donde se aloja todos los datos más fáciles, así decirlo. Este, y ya, por ejemplo, aquí dice print y va a imprimir los pronósticos del día.
que aquí yo le puse los pronósticos del día siguiente, los partidos de Los Ángeles Lakers, que es donde está el basquetbolista LeBron James. Y ya, por ejemplo, si podemos ver el partido uno, que es en el Staples Center, eh, para el partido Lakers versus Suns, el día 26 de mayo. Y la temperatura, aquí directamente ya, ahora sí, va el Water Data, que viene siendo la información del API, o lo que nos arrojó más bien de la longitud y la altitud. Esto es lo que nos arroja, lo que viene siendo el día, la temperatura y así. Esto es más entendible si lo corremos. Por ejemplo, así si lo corremos. Por ejemplo, aquí en este caso nos dice la temperatura de este estadio, que es el Staples Center, que es el día 26 de mayo, temperatura 21 grados con 9 centígrados, y va a haber lluvia ligera. De igual forma, acá en los siguientes partidos dirá diferentes climas, como por ejemplo aquí cielo claro, acá abajo lluvia ligera, y mero abajo tenemos lo que es el Load Workbook, que es lo del Excel. En este caso así se llama, Excel PIA. Eh, sí, y como esto da error, por lo mismo que he dicho antes, de que como no corre el primer script, o no le di en aceptar más bien, la carpeta del Excel nunca se creó. Pero ya al final verán cómo va a funcionar todo en un solo script. E igual, cada variable de cada hoja va a ir en cada celda. Por ejemplo, aquí lo vemos, la 2 a 3 a 4 y así. Cada una de estas cosas. Y por último se guarda en lo que es el Excel. Se cierra la variable, tiempo de pronóstico. Y por último se imprime que el script se ha completado de los 4 que se crearon. Y por último se me olvidó mencionar que como en estos acá arriba, que lo que es la variable clima, aquí por ejemplo el cero valdría que es el día de hoy, porque el uno ya sería el tipo el día siguiente. Eh, y así sucesivamente. Por ejemplo, también el día 7 en Estados Unidos es el día 6 en México, porque recordemos que estos equipos son de Estados Unidos. Y el uno es el 8. Y también así es como funciona esto. Es para que arroje todos los datos. Y ahora vamos a continuar con el último script para ver cómo funciona todo. Si pueden ver aquí, en este caso, aquí tengo, por ejemplo, todos los scripts guardados en una sola carpeta que se llama PIA. Aquí están las imágenes anteriormente vistas. Y por ejemplo, si borramos esto, ahora solo nos queda esto. Queda que este es el último script para importar todos los demás. Por ejemplo, el de PIA, el de la búsqueda de noticias, el descargar imágenes y el de clima. También es importante decir que hay que checar bien los espacios de cómo se llaman también cada archivo. Por ejemplo, aquí tuve que hacer esto para evitar espacios, sino de error directamente. Pero una vez hecho esto, ya ahora sí corremos todos los programas. Aquí por ejemplo está corriendo que, eso es con el ciclo if. Entonces va a ir con el que se llama pia búsqueda primero, y luego aquí ya ponemos la variable búsqueda, y eso hace que, por ejemplo, aquí está el script que nos da las páginas y se guardan en el archivo de texto.
Ya solo, por ejemplo, ponemos al cero. Esto es por si queremos agregar o eliminar más páginas o así. Aquí, por ejemplo, ya directamente para ir al siguiente damos cero. Y aquí, como podemos ver, hace lo de las noticias, que es el segundo. Y sí, aquí nos dicen todos los títulos, el nombre, la sección y así, de las tres noticias que han pedido en las instrucciones. Entonces, continuamos con el siguiente que ya se había mostrado, que es las imágenes, de guardar las imágenes en la carpeta, o de generar más bien. Ya, por ejemplo, si vamos a la página esta, que era esta, ya, por ejemplo, copiamos de nuevo, copiamos de nuevo y pegamos, enter. Y ahora tenemos que escribir la ruta. En este caso podemos hacer lo siguiente: como tenemos aquí, solo damos clic donde tenemos la carpeta, que es donde están los demás scripts, para que no se pierda. Copiamos y ahora vamos a pegar y agregamos la ruta final, que, o más bien, ¿cómo se va a llamar la carpeta? Que en este caso lo pone Lakers imágenes. Damos enter. Nos dice anteriormente, como dijimos, lo de todo el nombre de la imagen, que sí está largo ahora, como pueden ver, y lo ordena un poco así como viene en la página. Y ahora, el último script, que es el 4, que es el pronóstico del tiempo, ya directamente nos dice que para los días siguientes de los partidos de Los Ángeles Lakers, y así va a decir en el estadio Staples Center, que Lakers vs Sun el día 26 de mayo, y la temperatura va a ser 21 grados con 9 y lluvia ligera. Igual forma acá. Y como por último, ya sería que el script está concluido. Ahora toca ver cómo se genera lo que todo es en conjunción, el archivo texto, el Excel más que nada, y las imágenes. Por ejemplo, las imágenes, vamos, y aquí las tenemos. Por ejemplo, esta, y si la abre, como podemos ver, ahora vamos hacia atrás, vamos al Excel. Y esto es lo más importante, yo creo que es lo más importante de todos los códigos, que es gestionar esto en el Excel, más que nada porque nos dan los datos y no tenemos que andar ahí buscando de más. Por ejemplo, las URL aquí nos las muestra, que son las tres que pidieron. Acá en otra sección nos muestra las noticias. Y por último, que es lo del clima, que es día del partido. Y ahora, como podemos ver aquí, no aparece lo de las imágenes, pero porque si lo pondríamos aquí directamente, las imágenes serían grandes o serían chicas, o sea, no tendrían un tamaño fijo, así que por eso decidí ponerlas aquí en esta carpeta. Y por último tenemos la URL, que son los links generados. Vamos aquí y este es uno de los links. Por ejemplo, vamos a ir a este,
que es el tercero. Copiamos y ahora vamos al navegador, pegamos y como podemos ver aquí nos muestra una noticia de las que habíamos pedido, o de las más rebuscadas, y como podemos ver si es de los Lakers. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero y les haya quedado en claro un poco cómo funciona esto de los scripts. Y de antemano muchas gracias. Hasta luego.